Crecí en un pueblo pequeño de West Virginia, de esos donde todos se conocen y donde casi nada cambia con los años. Por eso, cuando me aceptaron en la universidad, aunque no estaba tan lejos de casa, sentí que por fin estaba dando un paso importante en mi vida. No diré el nombre de la universidad, pero era pequeña, casi familiar, ubicada en un pueblo aún más pequeño, a unos 15 minutos del lugar donde crecí. Corría el año 2021 y todavía vivíamos bajo las secuelas del COVID. Eso afectó muchas cosas, pero especialmente la vida en los dormitorios. La mayoría de los estudiantes decidió no quedarse en el campus, alquilaron apartamentos cercanos o volvieron a vivir con sus familias. Yo no tenía esa opción. Mi familia no podía pagar un alquiler extra, así que me quedé en los dormitorios y regresaba a casa solo los fines de semana. Aún así, yo quería vivir la experiencia universitaria completa. Quería sentir que pertenecía a ese lugar. El primer día conocí a mi compañera de cuarto. Antes de mudarnos, la universidad nos había puesto en contacto. Le dieron mi número de teléfono para que nos conociéramos antes, algo que en su momento me pareció un poco raro, pero lo acepté. Ella fue la primera en escribirme. Sus mensajes eran correctos, educados, pero fríos. No hacía muchas preguntas. Cuando nos vimos en persona fue igual. Era amable, sí, pero distante. Tenía una actitud que no supe cómo describir en ese momento, una mezcla de superioridad y desinterés, como si yo fuera una molestia temporal. Mientras hablábamos, en algún punto dijo algo que me dejó incómoda. Me comentó que debido a la baja cantidad de estudiantes, todos tenían habitaciones individuales, que ella había tenido la habitación para ella sola el semestre anterior y que ahora solo la compartía porque yo había llegado. No supe qué responder. Sentí vergüenza, como si me estuviera disculpando por existir, así que cambié de tema. Le expliqué que vivía cerca y que los viernes me iba a casa, regresando los lunes alrededor de las 6 de la mañana. Ella apenas reaccionó. Durante la semana casi no coincidíamos. Pasaba la mayor parte del tiempo con su novio, durmiendo en su dormitorio. Las primeras noches fueron tranquilas, silenciosas, normales, hasta el primer viernes. Empaqué mis cosas y me fui a casa como había dicho. El lunes regresé temprano, a las 6 en punto. No tenía clases hasta las 10, así que decidí volver a dormir un poco. Mi cama era alta, con un colchón grueso de espuma viscoelástica. Me acosté y cerré los ojos. Unos 10 minutos después, sentí algo extraño. El borde de la cama se hundió. No fue brusco, fue como si alguien se hubiera apoyado con cuidado. No me moví, estaba medio dormida, tratando de entender si eso había pasado de verdad o si era parte de un sueño. Esperé. Entonces, el colchón volvió a su forma normal. Ahí fue cuando mi mente despertó del todo. Alguien había estado en mi cama. Giré lentamente la cabeza y la vi. Mi compañera estaba en su cama, de espaldas, dormida. Su respiración era regular. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que estaba cansada, que tal vez había soñado con la sensación. Volví a dormir. El siguiente fin de semana ocurrió exactamente lo mismo, pero peor. Regresé el lunes a la misma hora. Me acosté, cerré los ojos, buscando descansar un poco más. Esta vez, el colchón no se hundió solo en el borde. Sentí claramente como alguien se sentaba a mi lado. Todo el costado de la cama bajó. Mi cuerpo se quedó completamente rígido. No respiraba, no me movía, no abrí los ojos. Escuché cómo esa persona se levantaba. Mi cama era tan alta que necesitaba un pequeño banquito para subir y escuché el sonido inconfundible de alguien saltando al suelo. Me quedé inmóvil durante varios segundos más. Luego, con el corazón latiendo en la garganta, giré la cabeza. Ella estaba otra vez en su cama, de espaldas, dormida. Esa mañana me levanté con un nudo en el estómago. Me pasé el día entero preguntándome si estaba perdiendo la cabeza, si era falta de sueño, si era algún tipo de parálisis del sueño, aunque sabía que no lo era, porque yo podía moverme. No había otra explicación lógica. Solo nosotras teníamos la llave. Después de ese segundo lunes, empecé a evitar el dormitorio siempre que podía. Me quedaba más tiempo en la biblioteca, en la cafetería, incluso sentada afuera aunque hiciera frío. El lugar que se suponía debía sentirse como mi hogar se había vuelto incómodo, hostil. No le conté nada a nadie. ¿Cómo explicas algo así sin sonar paranoica? Durante la semana, mi compañera actuaba completamente normal. No mencionaba nada,
No hacía comentarios extraños. Era como si no hubiera pasado nada. Eso era lo que más me inquietaba, su absoluta normalidad. El tercer fin de semana decidí quedarme despierta. Volví el lunes a las 6 de la mañana, pero esta vez no me acosté. Me senté en la cama, con el teléfono en la mano, fingiendo revisar mensajes. Apagué la luz principal y dejé solo la pequeña lámpara del escritorio encendida. Esperé. Los minutos pasaban lentos, mis ojos se cansaban. El silencio del dormitorio era tan profundo que podía escuchar el zumbido lejano de la calefacción. Entonces la vi moverse. Mi compañera se incorporó lentamente en su cama. No encendió ninguna luz. Se bajó con cuidado como si no quisiera hacer ruido. Se quedó de pie, inmóvil, mirándome. No sabía si me veía o no. Yo estaba parcialmente a la oscuridad. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que podía delatarme. Ella dio un paso hacia mi cama. Luego, otro. Subió al banquito y se sentó a mi lado. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo se quedó ahí. Yo tampoco me moví. Podía sentir el peso de su cuerpo. Podía oler su perfume, una fragancia ligera, casi dulce, completamente fuera de lugar en ese momento. Estuvimos así lo que me parecieron minutos eternos. Entonces sentí su mano. No me tocó la piel. Se apoyó sobre la sábana a pocos centímetros de mi pierna. Sus dedos se flexionaron lentamente, como si estuviera probando la textura de la tela o asegurándose de que yo era real. Ahí fue cuando entendí que no estaba dormida. Nunca lo había estado. Sin pensarlo, me levanté de golpe. Mi reacción fue tan brusca que casi la tiró de la cama. Ella se levantó al mismo tiempo, sorprendida o fingiendo estarlo. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, con la voz trembolosa. Ella me miró confundida, o fingiendo estarlo. «Nada», dijo, «solo no podía dormir». Me quedé mirándola, tratando de encontrar algo en su expresión. Culpa, miedo, algo. No había nada. A partir de ese día empecé a cerrar la puerta con seguro cada noche, incluso cuando ella estaba en la habitación. Dejé de irme los fines de semana. Prefería quedarme ahí y no darle la oportunidad de estar sola conmigo dormida. Nunca volvió a sentarse en mi cama después de eso. Pero a veces, cuando apagaba la luz, sentía su mirada desde la oscuridad. Al final del semestre pedí el cambio de habitación. No expliqué demasiado. No hizo falta. Nunca más la volví a ver. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca me hubiera despertado del todo, si aquel lunes, en lugar de girar la cabeza, hubiera seguido dormida. Porque ahora sé algo con certeza. Ella no estaba sonámbula, estaba esperando. Nunca quise trabajar de noche. Acepté el turno nocturno porque pagaba mejor y porque, en ese momento de mi vida, necesitaba el dinero más de lo que necesitaba dormir tranquilo. Era guardia de seguridad en un edificio corporativo a las afueras de la ciudad. Un lugar grande, moderno, de vidrio oscuro y pasillos interminables. Durante el día el edificio estaba lleno de gente. Oficinas, reuniones, ascensores subiendo y bajando sin parar. Pero de noche era otra cosa. Después de las 10, el lugar quedaba completamente vacío. Solo yo, las cámaras y el sonido constante del sistema de ventilación. Mi turno empezaba a las 11 y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras noches fueron aburridas. Caminatas rutinarias, revisar puertas, mirar monitores. Nada fuera de lo normal. Hasta la tercera semana. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, una de las cámaras del tercer piso captó movimiento. Eso ya era raro. El tercer piso estaba cerrado por remodelación. Nadie tenía permitido estar ahí, ni siquiera yo, salvo en casos muy específicos. En la pantalla vi una silueta cruzar el pasillo, lenta como si no tuviera prisa. Pensé que era un reflejo o un error de la cámara. Retrocedí la grabación. La figura seguía ahí. Tomé la radio y avisé al supervisor. No contestó. Era normal. A esa hora casi nunca respondía. Subí. El tercer piso estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia apenas iluminaban lo suficiente para ver las paredes. Caminé despacio, linterna en mano, revisando cada oficina vacía. No había nadie. Volví a bajar, algo incómodo, pero tratando de convencerme de que no era nada. Las noches siguientes el movimiento volvió a aparecer, siempre a la misma hora, siempre en el mismo pasillo.
Siempre una figura masculina, alta, caminando con calma. Nunca corría, nunca se escondía, solo caminaba. Una noche decidí no subir. Me quedé observando la cámara. Quería ver qué hacía. La figura se detuvo frente a una de las oficinas clausuradas y giró la cabeza, directamente hacia la cámara. Sentí un escalofrío inmediato, no porque me mirara, sino porque sonrió. No una sonrisa exagerada, no algo grotesco, una sonrisa tranquila, familiar, como si supiera que yo estaba ahí observándolo. Apagué el monitor. Me levanté de la silla y caminé por la sala de control intentando sacarme esa imagen de la cabeza. Me dije que estaba cansado, que el turno nocturno empezaba a afectarme. Pero cuando volví a encender el monitor, la cámara del primer piso estaba activa. Mostraba la recepción y había alguien de pie frente al mostrador. Era el mismo hombre. Esta vez no sonreía. Estaba mirándome a mí, no a la cámara, a mí. Me quedé mirando el monitor sin parpadear. La cámara mostraba al hombre de pie frente al mostrador de recepción, exactamente debajo de la luz principal. Sus rasgos eran claros: barba corta, ropa oscura, postura relajada. No parecía perdido, no parecía nervioso, parecía cómodo. Tomé la radio con manos temblorosas. «Seguridad a supervisor», dije. «Hay alguien dentro del edificio». Silencio. Repetí el mensaje. Nada. Miré de nuevo la pantalla. El hombre levantó lentamente la mano y apoyó los dedos sobre el mostrador, como si estuviera esperando que alguien lo atendiera. Yo no me moví. Sabía el protocolo. No debía confrontar a nadie solo, pero tampoco podía dejarlo ahí. Tomé la linterna y caminé hacia la recepción. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el edificio vacío. Cuando doblé la esquina y vi el mostrador, estaba vacío. No había nadie. Miré el monitor desde mi teléfono. La cámara seguía encendida. Mostraba la recepción, vacía. Regresé a la sala de control con el estómago encogido. Me senté y revisé la grabación. El video mostraba al hombre entrando al edificio, caminando hasta el mostrador y luego, sin ningún corte ni interferencia, desapareciendo. No se fue, simplemente dejó de estar ahí. Las noches siguientes fueron peores. Las cámaras lo captaban cada vez más cerca de la sala de control. Pasillos distintos, pisos distintos, siempre avanzando. Nunca hablaba, nunca tocaba nada, solo caminaba. Hasta que una noche, a las 3 de la madrugada, apareció en la cámara justo fuera de la sala. La puerta estaba cerrada, con llave. La cámara mostraba su rostro a centímetros del lente. Pude ver sus ojos con claridad. Eran idénticos a los míos. Sentí un pánico que no sabía cómo describir. Me levanté de golpe, revisé la puerta. Seguía cerrada. Volví al monitor. La cámara estaba apagada. La radio crujió. «¿Por qué te escondes?», dijo. Una voz. No venía de la radio, venía detrás de mí. No recuerdo haber salido del edificio, no recuerdo llamar a nadie. Solo sé que desperté sentado en el estacionamiento, con el amanecer frente a mí y el edificio detrás, silencioso como siempre. Renuncié esa misma mañana. Días después, pedí las grabaciones. El supervisor me dijo que nunca hubo ninguna anomalía, que las cámaras funcionaron normalmente toda la noche. Pero antes de irme, me mostró algo, una foto vieja colgada en la oficina. Era de un guardia nocturno que trabajó ahí hace años. El rostro era mío. Mi nombre es Annabel. Tengo 20 años y soy del Reino Unido. Y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 16. Todavía hoy, al recordarlo, siento el mismo nudo en el estómago. Ese tipo de miedo que no se va con los años, porque no nació de la imaginación, sino de algo que fue real, demasiado real. Mi escuela era relativamente nueva, moderna, pequeña, pero con un sistema de seguridad bastante estricto. Todos llevábamos una identificación colgada del cuello, una tarjeta con nuestra foto, nuestro nombre y un chip que abría casi todas las puertas del edificio. Podías entrar al vestíbulo sin problema, pero para pasar al resto del colegio necesitabas escanear esa tarjeta.
El primer día nos repitieron una regla hasta el cansancio. No dejen entrar a nadie que no conozcan. La mayoría de los alumnos ignoraba esa advertencia. Yo no. Apenas llevaba una semana en ese colegio. De hecho, ese día era solo mi segundo día completo asistiendo, porque había estado enferma. No conocía a casi nadie, no reconocía caras, no distinguía profesores de padres. Y eso fue lo que casi me cuesta todo. Era después del almuerzo. Había bebido demasiado jugo en la cafetería, porque no nos permitían sacar bebidas fuera, y 20 minutos después estaba desesperada por ir al baño. Le pedí permiso al profesor. No le hizo gracia, pero me dejó ir. Y eso es importante, porque durante las clases los pasillos estaban prácticamente vacíos. Salí del aula, crucé unas puertas dobles y llegué a la cafetería. Estaba completamente vacía, silenciosa, demasiado silenciosa. Usé el baño en el área contigua y regresé por el mismo camino. Cuando empujé las puertas de la cafetería para volver, lo vi. Un hombre estaba sentado solo en una de las mesas. No me alarmé de inmediato. Parecía mayor para ser alumno, así que asumí que era un profesor o un padre. Llevaba una identificación colgada del cuello, igual que todos. Seguí caminando. Entonces habló. «¡Hey!». Pegué un pequeño grito. Me sobresalto con facilidad y no esperaba que alguien me hablara. Él se rió. «Perdón, no quise asustarte». Sonreí por educación. Fue entonces cuando noté algo raro. La identificación estaba girada. No se veía la foto ni el nombre. En mi escuela, solo los estudiantes hacían eso. Los profesores no. Pero en ese momento no pensé nada más. «Necesito ayuda», me dijo. «Tengo que sacar unas cosas del coche. ¿Te importaría ayudarme un segundo?». Asentí y caminamos juntos hacia la salida. En silencio. Demasiado silencio. Los profesores siempre hablaban. Preguntaban cosas, hacían comentarios incómodos. Él no dijo nada. Jugaba con las manos, se las metía en los bolsillos, las sacaba, las juntaba. Estaba nervioso. Salimos del edificio. Desde la entrada hasta el estacionamiento había unos 50 metros, ocultos parcialmente por arbustos. Si caminabas recto sin girar, salías del recinto escolar. Seguimos caminando. «Está en el maletero», dijo. «Tengo varias bolsas». Asentí de nuevo. Y entonces lo vi. A través de la ventana trasera del coche azul estacionado al fondo. No una persona. Dos hombres sentados atrás, mirándome. Mi cuerpo se congeló. La puerta trasera se abrió de golpe. El hombre a mi lado me agarró del brazo. Y en ese instante supe que si no corría, no volvería a casa. Todo ocurrió en segundos. Cuando la puerta del coche se abrió, mi mente se quedó en blanco. No grité, no reaccioné como uno imagina que reaccionaría. Me quedé quieta, mirando a esos dos hombres como si no fueran reales. Y entonces sentí su mano, fuerte, agarrándome del brazo. Giré el cuerpo por puro instinto. Corrí. No sé de dónde saqué la fuerza. Soy baja, delgada, y ese hombre era grande, mucho más fuerte que yo. Pero el miedo hace cosas extrañas al cuerpo. Logré zafarme de su agarre y empecé a correr de vuelta al colegio. Escuché pasos detrás de mí. Más de uno. Pesados, rápidos. El sonido de varias personas corriendo al mismo tiempo es algo que nunca se olvida. Las puertas del colegio eran automáticas y de cristal. Eso fue lo único que me salvó. Porque si hubieran sido puertas normales, si hubiera tenido que sacar la tarjeta, si se hubieran trabado, no estaría contando esto. Crucé el umbral justo cuando las puertas se abrieron. No miré atrás. No me detuve. Corrí directo a la cafetería, que estaba conectada con la biblioteca. Me acerqué a la mujer que atendía el mostrador. Las palabras me salían atropelladas, mezcladas con lágrimas. «Un hombre. Intentó. Hay hombres afuera. El coche». Ella no dudó. Salió conmigo, avisó a un profesor y en minutos llamaron a mis padres y a la policía. Me sentaron en una oficina mientras yo temblaba sin control. Las cámaras del estacionamiento lo confirmaron todo. No era un profesor, no era un padre. Era un hombre que había encontrado una identificación perdida de un estudiante. Por eso la llevaba volteada. Por eso pudo entrar. Por eso sabía moverse con naturalidad dentro del edificio. Los otros dos hombres estaban esperándolo. Los arrestaron. Los acusaron por intento de secuestro.
Yo no volví a la escuela durante semanas. Aún hoy sigo en terapia por esto. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera mirado dentro del coche, si hubiera dado un paso más, si hubiera sido un poco menos desconfiada o un poco más ingenua. Ese día aprendí algo que nunca olvidé. El peligro no siempre se ve peligroso. A veces sonríe, a veces lleva una identificación, y a veces te pide ayuda con voz tranquila.